Estamos en la serie, hermanos, acerca del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, escritos o, mejor dicho, producto de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Apenas estamos en Génesis, aún no lo hemos concluido. Hemos estado hablando acerca de lo que es Padre Abraham. Las historias que van en Génesis del capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 18. Hemos hablado en las anteriores clases acerca de la estructura literaria de las historias de Abraham. La estructura literaria, lo vamos a repasar en un momento. La semana pasada hablamos acerca del significado original de todo ello, hacia la audiencia original, que serían los israelitas que estaban siendo guiados por Moisés hacia la tierra prometida. Y en el día de hoy, en la mañana de hoy, vamos a hablar acerca de esa aplicación de todos esos mensajes que se le dio al pueblo de Israel, cómo aplican a nosotros. Recuerden la cantidad de años que tenemos de distancia, no solamente con Abraham, sino también con esa audiencia original. Estamos hablando que nos separan un promedio de 4.000 años aproximadamente con Abraham. Nos separa un promedio con ese pueblo de Israel que estaba siendo peregrino hacia la tierra prometida, unos 3.500, 3.600 años. Entonces, fíjense que cómo hacemos nosotros para que todo ese mensaje realmente se implique a nosotros, se aplique, mejor dicho, a nosotros. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver, y obviamente el Nuevo Testamento, como la interpretación divina de las Escrituras del Antiguo Testamento, bueno, vamos a basarnos allí bastante. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver, en primer lugar, las conexiones que hay entre Abraham y Jesucristo, que es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, conexiones entre Abraham, la historia de Abraham y Jesucristo. Y en segundo lugar, vamos a ver la conexión entre Abraham y la iglesia de Cristo, ¿sí? Estos son los dos puntos principales que vamos a ver en la mañana de hoy. Antes vamos a repasar una vez más lo que hemos aprendido hasta ahora. Número 1, hemos hablado de los temas principales de la vida de Abraham. Son 4 temas, ¿lo recuerdan? Eso lo vemos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Son 4 temas, en esos pocos versículos nos dicen o nos resumen básicamente la vida de Abraham. Número 1, la gracia divina hacia Abraham. Dios llama a Abraham de pura gracia. Abraham no era el mejor de las personas, era un idólatra. Ya Dios había dicho a Abraham que saliera de su tierra y su parentela, y él no lo había hecho en principio, pero aún Dios continuó su llamado de gracia hacia Abraham. Lo segundo es que Dios pide de Abraham lealtad. Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Abraham? Ser leal y fiel a Dios, cumpliendo su palabra, salir, obedecer. Que se le promete a Abraham en estos versículos, una bendición hacia él. Bendito el que te bendijere, y maldito el que te vaya a maldecir, ¿sí? Iba a tener una gran descendencia, Dios le iba a dar una tierra a esa descendencia de él. Y no solamente vemos bendición hacia Abraham, Dios también le dice bendición a Abraham, sino también le habla de una bendición por medio de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esos son los 4 temas principales, entonces, que hemos hablado acerca de la vida de Abraham de manera conjunta. También es necesario recordar todos los episodios, los 17 episodios que se mencionan de la vida de Abraham en 5 pasos simétricos. El número 1, capítulo 11 del 10, versículo 10 hasta el capítulo 12, versículo 9, nos hablan de antecedentes, su genealogía anterior, ¿verdad? Y las primeras experiencias de Abraham. Lo segundo lo vemos en Génesis capítulo 10,
capítulo 12, versículo 10, hasta el capítulo 14, versículo 24, que son las primeras interacciones de Abraham con otros pueblos o con representantes de otros pueblos. Ahí vemos, por ejemplo, cuando Abraham habla con el faraón, ¿sí? Y el tema central de la vida de Abraham se encuentra en el capítulo 15, del versículo 1 hasta el capítulo 17, versículo 27. Todo lo que tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. Lo cuarto es las interacciones posteriores a ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad?, en relación con otros representantes de otros pueblos. Ahí vemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, otros con Abimelech, ¿verdad?, y otros episodios ayer. Y lo último que vemos es la descendencia, última genealogía, ya la genealogía futura, posterior, y la muerte que se nos narra en el capítulo 22, versículo 1 hasta el capítulo 25, versículo 18. Ahí se resumen estos 5 pasos toda la vida de Abraham. Recuerden cómo lo vemos. El tema principal está en los pactos de Dios con Abraham. Ese es el centro de la historia de Abraham. La sección 2 y 4 son básicamente correspondientes o relacionadas entre sí. Y las últimas partes, tanto la primera parte como la última parte, se corresponden entre sí, comenzando la vida y terminando la vida de Abraham. Y lo que vimos la semana pasada es el propósito que tenía Moisés de escribir la vida de Abraham. ¿Para qué la escribió? ¿Cuál era el propósito? No tenía Moisés la intención de simplemente darle un trasfondo para que ellos sepan cuáles eran sus ascendientes a estos israelitas, sino que escribió sobre Abraham para enseñarles a Israel por qué y cómo debían salir de Egipto y continuar hacia la conquista de la tierra prometida. Eran palabras de ánimo para ver los ejemplos de la vida de Abraham al pueblo de Israel que le estaba guiando. Recuerden las conexiones que hizo Moisés. Moisés estaba entre 2 mundos. ¿Recuerdan estos 2 mundos? Número 1, aquel mundo, el mundo de Abraham. Todo lo que pasó con Abraham y el mundo de él junto con los israelitas, su propio mundo. Él hizo entonces conexiones y eso fue lo que vimos la semana pasada. Él lo hizo por medio de trasfondos, por medio de modelos, ejemplos de la vida de Abraham para ayudar o hacer un reflejo a los israelitas y con presagios del futuro. Recuerdan que Dios pasó en medio de los animales que había dividido Abraham. Dice que había un humo, ¿sí? Y dice que pasó un fuego entre los animales divididos. ¿Qué estaba presagiando eso? El pacto de Dios con Abraham. Lo mismo estaban experimentando los israelitas en medio de su peregrinaje en el desierto. Columna de humo y fuego, columna de fuego. Dios estaba reflejando, estaba revelando que Él estaba en pacto con ellos, tal como lo hizo con Abraham. Vamos entonces en la mañana de hoy con la aplicación moderna. Este breve repaso que he hecho es muy importante para poder hacer la aplicación de todos esos eventos y todo el propósito que tuvo Moisés para esa audiencia original, cómo impacta hacia nosotros hoy en el siglo XXI. Lo primero que vamos a ver entonces es la conexión que hay entre Abraham y Jesucristo. Conexión entre Abraham y Jesucristo. Una de las palabras claves de la vida de Abraham es el asunto de la simiente. La simiente de Abraham. Vayan conmigo, por favor. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas
y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y lo conecta, el cual es Cristo. Lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que la visión y la interpretación de las historias de Abraham es que Jesucristo es la simiente de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo está aplicando esa simiente a Jesucristo. Ahora, hay dos cosas que está haciendo Pablo en este versículo. Número uno, está hablando acerca de la singularidad del término. Número uno, la singularidad del término. La palabra simiente en hebreo es la palabra sera. Sera. Esta palabra sera no solamente habla acerca de una palabra en singular de un individuo o particular, sino que también se usaba para hablar de una singularidad pero colectiva. Es como la palabra descendencia. Si yo, por ejemplo, yo digo, bueno, él es mi descendencia, ya cuando yo pongo ese artículo, ese pronombre él es mi descendencia, estoy haciendo que la palabra descendencia no es de manera colectiva, sino particular, de un individuo. Pero si yo digo, ustedes son la descendencia, también es una palabra en singular, descendencia, pero el contexto te dice que la palabra allí se usa de manera colectiva, muchas personas. Lo mismo ocurre con la palabra Seba. Génesis 15. Génesis 15, por favor. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Fíjense que la palabra descendencia en singular, la connotación que hace allí es realmente en plural, porque los verbos que anteceden, cuando dice tu descendencia, cuando dice y será esclava y será oprimida, los verbos allí son en plural. Por lo tanto, la palabra sera se debe entender de manera colectiva, ¿sí? Y lo que hace Pablo en Gálatas 3:16 es, miren, vamos a verlo otra vez. Él hace un énfasis. Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente. No dice a las simientes. Él quiere, vean el énfasis que hace Pablo, como si hablase de muchos, porque a veces se usaba la palabra simiente para hablar de manera colectiva, sino como de uno, y a tu simiente hace ese énfasis allí. Lo que podemos suponer es que Pablo tenía en la mente no otros episodios antes de la vida de Isaac, sino luego de la vida de Isaac, en Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18. Vayan conmigo. Génesis 22, versículos 16 al 18. Y dijo, he aquí el Señor hablando, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, la palabra descendiente y simiente, según los verbos que anteceden y están posteriores a estas palabras, son verbos en singular. Por lo tanto, debemos interpretar el versículo 16, 17 y 18 como hablando de él, de
Isaac, de cierto te bendeciré, versículo 17, y multiplicaré tu descendencia, hablando de Isaac, lo multiplicaré a él, es el sentido del texto, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y tu descendencia poseerá, la palabra poseer allí en el hebreo está en singular, en particular, las puertas de sus, y ese sus también, hablando de la persona a quien está haciendo esta promesa, sus enemigos. Por lo tanto, cuando Pablo en Gálatas 3 está hablando, y tu descendencia, a tu simiente, se está haciendo referencia a una persona, no al colectivo de Israel, ¿sí? No al colectivo. Y es interesante porque luego, cada vez que se habla de tu descendencia, luego de la vida de Isaac, todo se enfoca en Isaac, en los textos de Génesis, todo se enfoca en Isaac. Antes, ¿verdad?, en tu descendencia de manera colectiva. Antes del nacimiento de Isaac, Génesis habla generalmente de la simiente de Abraham como un singular pero colectivo. Pero aquí la palabra se enfoca en Isaac como un singular particular, como el descendiente singular y especial que heredaría las promesas de Abraham. Eso es lo primero que está diciendo Pablo. Número uno, hace el énfasis de que no es las simientes o una simiente de manera colectiva, sino de una persona. Y lo segundo que hace es identificar a esa persona. Cristo es esa simiente. Cristo es la simiente. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios eligió varias figuras dominantes para servir como herederos especiales que recibieron y distribuyeron la herencia de Abraham a otros. Explico esto. Si bien Abraham tuvo muchos hijos, ¿cierto? De hecho, tuvo un hijo con Agar llamado Ismael, tuvo el hijo con Sara y tuvo otros hijos con Sétura, ¿sí? Pero la historia cuando habla de la simiente, se enfoca en este caso el hijo de la promesa, que es Isaac. Él sería el primero que de alguna manera es el heredero legítimo de esa promesa de la simiente, ¿ok? Más adelante, Isaac tiene ¿cuántos hijos? 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero ¿a quién se le hizo la promesa entre los 2 hijos? A Jacob, no a Esaú, el primogénito, sino a Jacob. En este caso podemos decir que la persona predominante o que heredaba las promesas de Abraham sería entonces Jacob. Él la recibió y él la distribuyó, en el sentido de que los que estaban amparados en él eran beneficiarios de esa promesa que estaba en Abraham. Luego más adelante, de entre todas las tribus, porque él tuvo 12 hijos, ¿cierto? Entre todas las tribus hubo un hombre que de alguna manera también fue el que fue un medio de Dios para la promesa de Abraham. En este caso estamos hablando de Moisés, que era el personaje que estaba escribiendo acá. Por medio de él se estaban cumpliendo esas promesas de Abraham. Luego las mismas escrituras nos habla de que había otro descendiente predominante en la historia del Antiguo Testamento que era el mediador de esas promesas. ¿Quién era? David, el rey David. Estos son personajes importantes en el Antiguo Testamento, como, bueno, por ahí viene la línea de la simiente, o quienes recibieron y distribuyeron esa herencia a otros, de Abraham a otros. Y ahora lo que hace Pablo en el Nuevo Testamento, es decir, ahora es por medio de Jesús, de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Él no está diciendo que esa promesa que dio Dios, en tus simientes serán benditas. Dios no le estaba diciendo solamente, bueno, en Cristo, de manera inmediata o directa. Lo que está diciendo Pablo es, Él es el representante legítimo de Abraham. Él es el heredero de esa línea de Abraham. Él es la más grande simiente de Abraham. Él es quien se cumple todos los requisitos para ser la verdadera simiente donde se cumplen todas las promesas
hechas a Abraham, Jesús. Eso es lo que está diciendo entonces Pablo. Hace una conexión entre Abraham y Jesús, no de manera directa, sino como una línea de representación, de representantes. Entonces, eso es lo que hemos visto, hasta ahora. Número 1, el asunto de la simiente de Abraham. Pablo conecta a Abraham con Jesucristo. Y en segundo lugar, vamos a ver eso en los temas principales de la vida de Abraham. ¿Cuál fue el primer tema principal de la vida de Abraham? La gracia divina. Recuerden, la gracia divina. Dios llamó a Abraham por medio de su pura gracia. Abraham fue beneficiario, tuvo que haber tenido gracia, era un pecador. Pero el hecho de haber llamado a Abraham también era un reflejo de la gracia de Dios hacia el mundo, ¿sí? Hacia el mundo completo. Él era un ejemplo de que Dios estaba teniendo gracia con el resto del mundo. Lo mismo hace el Nuevo Testamento. Cristo es la representación máxima de la gracia divina al mundo. Él no necesitó gracia, Él es la gracia. Él es el verdadero instrumento. Mejor que Abraham. ¿Qué fue lo segundo que se le pidió a Abraham? La lealtad. También Jesucristo fue leal a su Padre. Él hizo toda la voluntad de Él, la voluntad de Dios Padre. Yo no hago mis palabras, sino del que me envió. Las obras que yo hago son las que yo he visto del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue leal siempre y seguirá siendo leal por siempre, sujeto a su Padre. En tercer lugar, las bendiciones hacia Jesucristo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le dio la bendición. A Abraham se le dijo: engrandeceré tu nombre. Pero ¿qué se le ha dado a Cristo? Un nombre sobre todo nombre, ¿sí? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. El nombre de Jesucristo es más exaltado que el propio Abraham. Si el nombre de Abraham fue exaltado, el nombre de Cristo es sublime. Y lo último, para hacer esa correspondencia entre Abraham y Cristo, las bendiciones por medio de Abraham no solamente era para su descendencia, sino para el resto del mundo. Lo mismo hace Jesucristo. Es una bendición, una autoridad que Dios le ha dado, pero la administra por medio de su iglesia, por medio de su pueblo, al resto del mundo, al resto del mundo. Entonces, esa es la aplicación que se hace del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Número 2. Antes, la correcta aplicación moderna de la vida de Abraham a nuestro mundo presente debe involucrar por lo menos un reconocimiento implícito del papel de Cristo como la simiente de Abraham, ¿sí? Cristo entonces es la simiente de Abraham, es lo que nos anuncia el Nuevo Testamento. En segundo lugar, la conexión que hay entre Abraham y la iglesia. Abraham y la iglesia. Vamos a usar los mismos dos puntos que usamos entre Abraham, la conexión entre Abraham y Cristo. Se habló de la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a la descendencia o la simiente de Abraham? Que es la iglesia. Porque la iglesia está conectada a Cristo, ¿sí? La iglesia está conectada a Cristo. Hay tres cosas, por lo menos hay tres cosas que podemos entender. La descendencia legítima. Vamos a estos versículos, por favor. Romanos capítulo 9. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento en cuanto a la descendencia legítima de Abraham? Romanos capítulo 9. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, el Nuevo Testamento es enfático en decir quién es la verdadera descendencia, el verdadero simiente de Abraham. No son los que descienden carnalmente de Abraham. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Vamos a usar mucho Nuevo Testamento hoy. Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El Nuevo Testamento enseña que quien está en Cristo, Cristo por ser el descendiente legítimo de Abraham, quien tiene todas las promesas, quien está en Cristo también es heredero de las promesas que se le dieron a Abraham. Eso es lo que nos dice quién es la descendencia legítima. Número 2, la identidad étnica de esa descendencia legítima. Éxodo 12:38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Toda clase de gente, no solamente los judíos subieron entre el pueblo de Israel, sino toda clase de gente. Eso nos indica que no solamente era una raza pura la que salió de Egipto, sino que habían personas que salieron junto con el pueblo de Israel. En ese sentido, la nación como tal, o los descendientes, los que eran beneficiarios del pacto de Abraham, también incluía de repente a otras personas de otras naciones, tal como se incluyó a Rahab, la ramera, por ejemplo, tal como se incluyó a Ruth, la moabita, personas que llegaban y se subordinaban al pueblo de Israel. Había una gracia especial para ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento muchas veces tenemos en la mente que el Antiguo Testamento era exclusivamente para los judíos, la gracia era exclusivamente para los judíos. Debemos entender que también había una variedad étnica allí, no eran todos judíos de raza pura, como podemos decirlo. Lo mismo se nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, a la iglesia. Lo mismo sucedió en la iglesia, o sucede hoy en la iglesia. Efesios capítulo 2. Versículo 11 en adelante dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, puedes seguir leyendo más adelante, pero lo cierto es que ¿cuál es la identidad étnica de la simiente de Abraham o de la descendencia legítima de Abraham? Son de diferentes pueblos, de diferentes lenguas, de cualquier nación.
Era un presagio lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel en aquel momento, que estaba anunciando cómo iba a ser la descendencia de Abraham. Es decir, no existe judío ni griego hoy en día, sino que no existe entre el pueblo de Israel, bueno, solamente los venezolanos o los colombianos y los demás no, de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier lengua y tribu. Muy bien, eso es lo segundo que se nos dice en el Nuevo Testamento, una raza étnica multiforme. Y lo tercero y una de las cosas más importantes que nos habla el Nuevo Testamento en cuanto a la simiente de Abraham es el carácter espiritual de Abraham. Y este es el enfoque principal que nos hace el Nuevo Testamento cuando habla de Abraham. ¿Cómo aplicamos las historias de Abraham a nosotros? Debemos encontrar ese carácter espiritual como Abraham siendo nuestro padre. Romanos capítulo 4, vayan conmigo. De hecho, podríamos leer todo Romanos 4 y nos damos cuenta cómo aplicaba Pablo, en este caso el escritor de Romanos, cómo aplicaba las historias de Abraham a los gentiles, a la iglesia. Pero vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a sus descendencias la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Debemos seguir el ejemplo de nuestro padre Abraham, que se fortaleció en fe. Él usa las historias de Abraham y la aplica a la iglesia para animar a la iglesia a vivir por fe. Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. No considere las circunstancias. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Eso es vivir en fe. Vivir en fe no es mañana se va a mejorar las colas de la gasolina. No es un optimismo irracional de la nada. No, la fe es confianza, seguridad de que Dios prometió, Dios va a cumplir. Dios es fiel a sus promesas. Entonces agarra la historia de Abraham para aplicarla a la iglesia. Él es padre de nosotros en cuanto a la fe. Imitemos la fe de Abraham. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos 11, perdón. Hebreos 11, 8 en adelante. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Bien, por la fe obedeció. Ven que la fe es activa. La fe no es simplemente confiar, ay, sí, las cosas se van a mejorar. No, es que si Dios me dice que haga algo, yo debo hacerlo. Es una obediencia al Señor. Se demuestra por la obediencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Qué interesante. Se le había prometido una tierra y por la fe en el Señor habitó en esa tierra que se le prometió como si fuese una tierra ajena. Porque él sabía que su promesa iba más allá que una simple tierra.
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, esa era la fe, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo demostramos que somos la simiente de Abraham? Cuando andamos confiando en el Señor. Cuando entendemos las promesas de Dios y actuamos de acuerdo a las promesas de Dios correctamente. Lo último, Santiago 2. No debemos obviar Santiago, porque en Romanos capítulo 4 se nos dice que él fue justificado por la fe, Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora fíjense cómo lo plantea Santiago, Santiago 2:20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si nos quedamos en el versículo 24, leyendo solamente ese pedacito, podemos decir, bueno, yo me justifico por las obras. Pero ¿cuál es el contexto de lo que estaba hablando Santiago? Versículo anterior, versículo 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El asunto no es solamente lo que está diciendo Santiago. El asunto no es decir que yo creo, decir que yo tengo fe. El asunto es demostrar que realmente tengo fe. Tal como lo hizo Abraham. No hay una contraposición o una contradicción entre Pablo y Santiago. Pablo en Romanos dice, él fue justificado sin las obras. Y Santiago dice, él fue justificado por las obras. Es la audiencia que se le está dirigiendo ambas cartas. En la audiencia de Pablo, Pablo está diciendo a aquellas personas que creían que eran justificados solamente por obrar y no por la fe en Cristo, les está diciendo, miren a nuestro padre Abraham, que él no fue justificado por las obras de la ley, porque la ley vino 400 años después con Moisés, no pudo haber sido justificado por la ley, es por la fe en el Señor. Ahora vemos otra audiencia, a la audiencia de Santiago, que era una audiencia apática, que no estaba demostrando que realmente habían confiado en el Señor, solamente lo decían de boca para afuera y él decía, no, esa es una fe muerta, esa es una fe que no sirve, la fe verdadera va acompañada de obras, tú obras correctamente. Son verdades que no se contradicen, sino que se complementan estas verdades. Pero esto lo vemos en el Nuevo Testamento usando el ejemplo de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? La descendencia legítima, la iglesia, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, pero que tiene un carácter espiritual, la fe que obra, la fe que obra. Para terminar, hemos hablado de la conexión entre Abraham y Cristo en cuanto a la simiente. Cristo es la simiente de Abraham, y hemos hablado en cuanto a Cristo en esos 4 temas de la vida de Abraham, ¿sí? Ahora hemos visto la conexión que hay entre Abraham y la iglesia, en primer lugar en cuanto a la simiente, una vez más, y en último lugar en cuanto a los temas principales de la vida de Abraham, conectados ahora a la iglesia. Tal como Dios llamó a Abraham por gracia, también Dios ha llamado y ha amado a la iglesia por gracia. Es lo mismo. Abraham no se lo mereció, usted tampoco se lo merece. Abraham no trabajó para recibir el llamado de Dios, nosotros no hemos trabajado tampoco para recibir el llamado de Dios. Es un llamado por gracia, tal como sucedió con Abraham. A Abraham se le pidió una lealtad requerida. Haz esto, y él lo hizo.
¿Cuál es el llamado a nosotros? ¿Cuál es el llamado a nosotros? Ser leales a la voz de Dios. No es ser leal al pastor, no es ser leal a la iglesia, es ser leal al Señor. Si aquí en esta iglesia, si aquí en este púlpito se empiezan a enseñar herejías y se empiezan a enseñar cosas que no están en las Escrituras, ¿qué debe hacer usted? Buscar corregir, en primer lugar. Sí, no se vaya de una vez, porque cualquiera se equivoca, ¿no? Sea amable, busque corregir, busque demostrar, pero si hay un empecinamiento, si usted no haya ganado a su hermano que está enseñando algo en contra y probablemente, algo le pasó en el cerebro en el momento y dijo una barbaridad y usted lo llama y la persona se arrepiente y cambia, gloria al Señor. Pero si no, si está empecinada en eso y la iglesia está contaminada en eso, ¿a dónde va a ir usted? Vaya a una iglesia que sea leal al Señor, que sea leal a las Escrituras, tal como se pide, como se pidió a Abraham, leal a Dios, sea usted también leal siempre. Bendiciones hacia Abraham. Ciertamente, Dios le dio bendiciones temporales, terrenales, pero él esperaba una bendición más allá. Dios no nos ha prometido bendiciones temporales, pero nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual, hermano. Efesios capítulo 1 nos lo declara. Si usted dice, pero es que yo quiero recibir esas bendiciones materiales, bueno, probablemente Dios se lo da y ese será todo lo que usted tendrá. Que nuestro deseo sea tenerlo a Él por siempre, hermano. Que nuestro deseo sea tener esa bendición perpetua. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué más bendición que eso? Ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades nos separará del amor. Ni la espada, nada nos separará. Él tuvo bendiciones temporales, pero también se le dio una bendición espiritual. A nosotros se nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero no solamente para ser beneficiarios de los beneficios temporales, sino también para ser de bendición hacia los demás. ¿Cómo llegó usted al Evangelio? Alguien tuvo que haberle predicado. O probablemente no fue alguien de manera personal, pero sí escuchó a alguien, un sermón o algo. Pero lo cierto es que el hecho de predicar al mundo, de predicar a las naciones, es no solamente haber tenido esa herencia de Abraham, sino también distribuirla con el Evangelio del Señor. Ese Evangelio no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, la buena noticia que Cristo murió por los pecadores. Y todo aquel que viene y se arrepiente y hace de Cristo el Señor de su vida, Jesucristo lo justifica, le hace su hijo y heredero de todas las promesas de Dios. El relato entonces, hermanos, de Moisés no solo inclina nuestros corazones hacia el patriarca. Consideremos el ejemplo de Abraham. ¡Oh, qué gran hombre! Abraham, el padre de la fe. No, él no es el padre de la fe. Él, podemos decir que fue un gran ejemplo de un hombre de fe. No es simplemente inclinar nuestros corazones hacia el patriarca, sino hacia Cristo, la simiente de Abraham, y hacia la maravilla de que en Cristo nosotros también somos hijos de Abraham y herederos de las promesas dadas a Abraham. Muy bien, hermanos, hemos finalizado entonces el estudio de la mañana de hoy. Con esta clase hemos terminado lo que es la vida de Abraham. No hemos tocado todos los aspectos que se pueden tocar, pero sí de manera general. Oramos, damos gracias al Señor y nos preparamos para el tiempo de adoración.
Bendito Padre Celestial, gracias por lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque el Nuevo Testamento enseña que Cristo es la simiente verdadera y también que todo el que está en Cristo se convierte en parte de la simiente verdadera, descendencia de Abraham, Señor. Pero esa descendencia se nota, Señor, en la lealtad, se nota, Señor, en la fe. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestras vidas de tal manera que veamos si estamos entre el pueblo, contados entre el pueblo de Dios o no. Ayúdanos y síguenos trabajando de tal manera, Señor, que seamos agradecidos por la gran bendición que nos das de ser herederos de la gran promesa, y esa promesa se cumplió en Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.